Vamos a poner en manos del Señor este tiempo en una oración. Padre Santísimo, Señor, gracias te damos por tener el privilegio de poder compartir tu palabra, porque hay lugares, Señor, a donde no se abre una Biblia, a donde no se escucha una prédica, a donde no se escucha el Evangelio, porque hay persecución, Señor. Señor, danos entendimiento de tu palabra, te rogamos que siembres tu palabra en nuestro corazón, que quede como semilla que da fruto, porque a ti no regresa vacía. Señor, que hoy quienes vienen a escuchar de tu palabra, tú les transformes su vida. Señor, en tus manos preciosas ponemos este tiempo, Señor, y sé tú el que lo guíe. En el nombre glorioso de nuestro gran Salvador y Señor Cristo Jesús, tu divino Hijo. Amén. Amén. Entonces vamos a ver qué dice el libro de Jonás. Dice el libro: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Fíjense, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra quién, contra esa ciudad, contra esa gran ciudad. ¿Por qué? Porque ha subido su maldad delante de él. Y cuando dice Dios en el Antiguo Testamento que ha subido su maldad a él, quiere decir que toda la ciudad estaba llena de maldad, como cuando trajo juicio a Sodoma y a Gomorra. La maldad de Sodoma y Gomorra había subido hasta Dios. No que haya llegado la maldad hasta allá, sino que ya estaba saturada toda la población de maldad. Y entonces aquí en Nínive, Dios está queriendo avisarles que puede traer juicio a la ciudad de Nínive. Dice el versículo 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué quería hacer Jonás? Huir, dice, de la presencia de Jehová. Si aquí me está hablando, pues me voy a donde no me vean ni me alcance, ¿no? No sé qué se imaginaría Jonás, que Dios estaba ahí, ¿verdad? En tierra, y era como que la idea de la mayoría de los judíos, ¿no? Que Dios era para ellos y por ellos, y que nada más estaba ahí sobre su pueblo, ¿no? Entonces dice: no, pues está aquí, me voy a lejos, a otra tierra, para Tarsis. Si Nínive estaba para acá, él se fue para el otro lado, porque dice que quería huir de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Imagínense cómo chocarían las olas sobre el barco. Y los marineros que tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Imagínense el trabajo de un marinero. ¿Quién se ha subido a una lancha? A un barco, a una lancha, vamos a poner una lancha.
¿Cómo se menea? No. Imagínense para que a un marinero le dé miedo el mar. Si su vida es eso, andar en el mar, sentir las olas, les tocan todo tipo de tiempos en el mar, ¿no? Cuando está en calma, cuando hay tormenta. Y aquí dice que hubo una gran tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y en el versículo 5 dice que los marineros tuvieron miedo. Y dice, y cada uno clamaba a su Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que en el barco había gente de diferentes lugares, pero todos ellos marineros, y cada quien estaba clamando a su Dios. ¿Sí? Dice, y echaron al mar los enseres. ¿Qué es lo que pensaron ellos? Bueno, pues aligerar la carga del barco. ¿Para qué? Para salir a prisa de la tormenta. ¿Sí? Aquí no dice la escritura, pero era para eso. ¿Sí? O sea, si echamos la carga, pues podemos avanzar más rápido y salir de la tormenta. Ajá. Dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Sí? Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya habían visto que cada uno de los marineros había clamado a su Dios y no habían tenido respuesta. ¿Quién falta? Pues ese cuate que se subió al último. ¿Quién? Jonás. Oye, ya nos falta tú, pídele a tu Dios, dice, a lo mejor tenga misericordia de nosotros. ¿Sí? Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. O sea, sabían que no era algo rutinario, algo que no acontecía seguido, algo que estaba pasando por ellos tenían entendimiento de que por la culpa de alguien les estaba ocurriendo eso. ¿Sí? Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? O sea, ¿a qué te dedicas? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? ¿Qué es lo que querían? ¿Nada más por hacerle la plática? No, porque querían saber este pata a qué se dedica, por qué está así el mar contra nosotros, ¿no? Ajá. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera. ¿Por qué? ¿Por qué creen que tuvieron un miedo sobremanera? Porque dicen, a ver, si cada uno de nosotros ya pidió a su Dios y no ha pasado nada, y él dice que su Dios es el que hizo los cielos y la tierra y el mar, entonces, pues, más exactamente. ¿Vale? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Entonces quiere decir que él, no sé, la escritura no dice, voy a especular un poquito. Imagínense que a lo mejor ya está lleno el barco, ya se va, a lo mejor ya se iba y tenía que comprar su boleto, no sé, con anticipación, y llega con las, ¿llegan para dónde no? Para Francisco, no, yo no voy con ustedes, es que no, compraste tu boleto con anticipación, no, pero, ¿y por qué tanta prisa? Es que ando huyendo de mi Dios, ¿no? Entonces, por eso ellos le estaban haciendo este tipo de preguntas, y por eso sabían que él huía de la presencia de Jehová, pues dice el versículo 10, pues él se lo había declarado. ¿Sí? Versículo 11,
Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Igual, aunque aquí la Escritura no lo dice, probablemente ellos, teniendo que como él había manifestado quién era su Dios, probablemente hayan pensado, si lo echamos, a lo mejor su Dios se va a enojar contra nosotros. Entonces quisieron llegar a tierra para que él se bajara, pero dice aquí que no lo lograron. ¿Sí? Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. O sea, le estaban diciendo, vamos a arrojar a este hombre al mar, pero que no nos culpes de lo que vamos a hacer. Es lo que estaban diciendo. ¿Sí? Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Y el mar qué hizo? Aquietó. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Qué quiere decir? Que Dios también habló a sus vidas de ellos. Entonces, aquí volvemos a ver que hay circunstancias en las que Dios permite que aún que esté hablando a la vida de nosotros, puede estar también hablando a la vida de los que nos rodean, ¿sí? Para cumplir sus propósitos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Y a mí me llama la atención este versículo, porque Jonás murió, y otros opinan que probablemente sí, por esto que está diciendo aquí. Dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Otra vez se vuelve a reafirmar, ¿sí? Oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿La misericordia de quién? De Dios. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Fíjense lo que dice el versículo 9, vamos a meditar un poquito. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y luego va de la mano con el versículo 10, y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Qué creen que pasó ahí en esos dos versículos? Jonás ya se está ahogando, ya se le tragó el pez. Él siente que ya se está muriendo. Dice que él va a cumplir lo que prometió,
probablemente me haya dicho a Dios, Señor, yo no quería, pero me estás mandando a Nínive, pues voy a hacer lo que me dices, ¿no? Ajá. Y entonces Dios manda al pez para que lo eche en la tierra a Jonás. Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué le está dando Dios? La misma indicación que ya le había dado antes. Entonces, aquí, ¿qué podemos asimilar para nosotros? Cuando Dios da una orden, la tenemos que cumplir. Ajá. ¿Cómo qué sería esa indicación para nosotros? Ajá. ¿Para quién o cómo? ¿Cómo lo percibirías? ¿Cómo percibirías que Dios te está diciendo algo? ¿Dios de qué manera habla? Dios habla por medio de la Escritura. Pongamos un ejemplo. Estoy leyendo la Escritura y de repente a lo mejor estoy leyendo Hechos 1:8. ¿Qué me dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Ya vino sobre nosotros? Sí. Y me seréis testigos en Samaria, Jerusalén, Samaria y hasta el último. Entonces, ¿nos atañe a nosotros? Sí. Entonces, a lo mejor estoy viendo ese texto y de repente siento que le tengo que hablar a alguien. Ya Dios me utilizó la Escritura para hablarme. Tengo que compartir el Evangelio a alguien. Por medio de las circunstancias. Estoy con alguien y veo que tiene una situación muy complicada, que solamente Dios le puede dar paz a su vida. Entonces, híjole, en ese momento siento que tengo que hablar desde Dios, ¿verdad? Entonces, Dios nos habla por la Escritura, por las circunstancias, por la oración. A lo mejor puedo estar orando y de repente Dios me pone algo por lo que tengo que orar, por la oración, por el mensaje, por lo que te comparta otro hermano, ¿sí? Por la alabanza también puede ser. Hay alabanzas que han hablado muchas personas. Una alabanza que impacta la letra de lo que dice y le llega en ese momento a esa persona. Bueno, entonces aquí Dios le estaba volviendo a hablar por Jonás, ¿no? Entonces, capítulo 3, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. 3 días de camino. Imagínense lo grande que era esa ciudad para decir, a ver, te vas a aventar día y noche, 3 días, caminando desde un lado hasta que atravieses por el otro. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será ¿qué? Destruida. ¿Y los hombres de Nínive creyeron a quién? ¿A Dios? ¿Le creyeron a Jonás? No, le creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Imagínense cómo sería la vestimenta de un rey, o de ese rey, allí en su trono, ¿no? Su traje de terciopelo, de telas finas, su corona, todo de oro, y él acá nada más mandando, ¿no? Pero de repente le llega la proclamación que está haciendo Dios por medio de Jonás, y dice que se despojó de su vestidura, o sea, se bajó de su silla y se vistió como toda la gente en ese momento, de cilicio, y así es.
Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive. ¿Qué es proclamar? Gritarlo, gritarlo a toda voz, proclamar. Y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. O sea que iban a ayunar no solamente la gente, sino también los animales. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su ¿qué? De su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Qué les estaba diciendo el rey? Arrepiéntanse de lo que están haciendo. Si están robando, ya no roben. Si están cometiendo adulterio, ya no adulteren. Si están asesinando, ya no lo hagan. Todo el comportamiento de la gente tenía que ser de reversa, ¿sí? Y tenían que clamar a Dios, dice, y convertirse de su mal camino. Imagínense que de repente hubiera un hombre de Dios y se fuera a Tepito a proclamar y decir: en una semana Dios va a destruir todo Tepito si no se convierte. Pues Tapalapa, ¿no? Y entonces el delegado, el alcalde, la alcaldesa, dijeran: conviértanse de su mal camino porque Dios va a destruir Tepito y va a destruir Tapalapa. Y que todos hiciéramos caso. Que temiéramos. Y entonces todos los delincuentes que moran allí en la Morelos, en Tepito, por acá de este lado, dijeran: aquí está mi cuchillo, aquí está mi fusca, aquí está mi charrasca, aquí están las drogas, y ya nos portamos bien. Imagínense el impacto de lo que Jonás estaba proclamando de parte de Dios en esa ciudad. A ese grado. Entonces echaron para atrás su maldad. Y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Sí? Pero entonces entramos aquí en otra etapa del capítulo 4, dice el versículo 1: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿No hubiera sido motivo para que él se hubiera gozado y se hubiera alegrado? Señor, tenemos que los perdonar. Pero aquí, si lo vemos simplemente desde nuestro punto de vista, poniéndonos en los zapatos de Jonás, resulta que Nínive era un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Entonces, él estaba enojado y él decía: bueno, pues ¿cómo me mandas a que les advierta yo que los vas a destruir? Si somos nuestros enemigos, mejor destruye. Es lo que tenía Jonás. Entonces, él vio que Dios los estaba perdonando. ¿Sí? Dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Y aquí entendemos por qué Jonás no quería ir, no tanto por no obedecer a Dios, sino porque él sabía que los iba a perdonar si ellos se arrepentían. Y por eso le está diciendo a Dios: lloró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal.
En una palabra, ¿qué le estaba diciendo a Dios? Que iba a tener misericordia, amor y perdón. Amor, y ese amor encerraba su benignidad, su paciencia, su gozo, todo eso que Dios expresa en su misericordia, su bondad, todo eso que Dios que no buscaba lo suyo, sino el beneficio de ese pueblo. Todo eso que Dios expresa en las palabras de amor, ahí lo estaba mostrando también. ¿Sí? Entonces, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando alguien se nos llegara a acercar y nos preguntara por qué Dios no acaba con la maldad, tú no tienes nada de maldad. Piensa, si no acabarías Dios con él. Entonces, ¿qué es lo que tiene? No es que Dios se esté haciendo de la vista gorda o se agrede de la maldad. Dios está teniendo paciencia. Oye, pero cada vez hay más maldad en el mundo. ¿Cómo puedes decir que Dios tenga paciencia? Porque la Escritura dice que aún en medio de la gran tribulación, Dios va a tener misericordia de los que crean en Él y se arrepientan. ¿Por qué? Porque va a haber quien predique el Evangelio en ese tiempo aquí en la tierra. Ya la iglesia no, sino van a ser los 144,000 judíos, los representantes de las 12 tribus de Israel. Entonces, 12,000 judíos representantes de cada una de las 12 tribus van a predicar el Evangelio en todo el mundo. Los que crean van a tener la salvación, aunque padezcan en ese tiempo. Entonces, todavía Dios les da la oportunidad a la humanidad en medio de la gran tribulación. Si ahorita es difícil, imagínense en ese tiempo que no puedan comprar ni vender cosas algunas, porque no van a tener la marca de esa gente que cree. Todo lo que van a tener que padecer, pero aún así Dios va a tener misericordia de esa gente. Y entonces regresamos a nuestro pasaje, versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Qué estaba esperando Jonás? Ya no, me voy a sentar aquí a ver qué pasa, ¿no? A lo mejor sí. Todavía se quedó con esa esperanza de que quizá Dios pudiera acabar con el pueblo del mundo. Y dice el versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento soplano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. O sea, estaba lleno de enojo Jonás por esa calabacera. Y dijo Jehová, a ver, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de un día, de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Qué estaba diciendo Dios? O sea, tú te enojas con una plantita que yo la hice crecer, que yo le di vida,
yo también permití que pereciera, y no tienes compasión de 120,000 personas que no saben distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, muchas veces nosotros llegamos a pensar de gente que para nosotros es mala, ¿cómo no le pasa esto? ¿Cómo no le sucede aquello? ¿O qué bueno que le pasó? Y aún quizá como creyentes, cuando vemos las noticias y vemos a delincuentes que en algún lugar los agarran porque estaban por cometer algún delito y los linchan y o lo agarraron en una combi en un micro y los bajan porque estaban robando y los linchan, y nosotros llegamos a decir qué bueno que no se pongan a pensar en el alma y aún a nosotros como cristianos que nos llegan a aceptar, ¿no? Pero también en esos momentos, ¿por qué no pensamos? Gracias, Señor, se llevó mi teléfono, pero tú cuidaste de que no pasara nada. A lo mejor iba armado, pero me era pasó nada. Llegué a casa, llegué tarde, llegué a donde iba, y tú cuidaste de nada. En lugar de que pensemos eso, ¿no? Qué bueno que le pasó eso, qué bueno que le hicieron aquello. ¿Por qué? Porque a nosotros nos toca juzgar. ¿Lo hemos hecho? Sí. ¿Lo hemos dicho? Sí. Pero también tenemos que reconocer que no está. ¿Por qué? Porque la justicia le toca a Dios. Entonces, si pasaron por nosotros pensamientos o salieron de nosotros palabras así, para que conozcan el. ¿Por qué? Porque mientras estemos en este país, en este mundo, va a seguir habiendo delincuencia, va a seguir habiendo pobreza. Así es. Entonces, Dios inclusive, fíjense, volvemos como hace rato a decir, toda la Escritura se relaciona. Y dice la Escritura que hagamos oración por todos los hombres. Y cuando dice por todos los hombres, no dice, excepto los delincuentes, los machicoleros, ¿no? Dice, por todos los hombres. Cuando nosotros hacemos caso de lo que dice Dios en su palabra y lo empezamos a obedecer, ¿saben qué empieza a pasar en nosotros? Nos vamos llenando del Espíritu Santo. Y llenar no quiere decir, entonces ahorita hay que tener plata por aquí, ¿no? Quiero que subiera el nivel. No es eso. Cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo, significa que el Espíritu Santo tome control de nosotros, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras acciones. Entonces nosotros dejamos que Dios, que el Señor Jesucristo gobierne nuestra vida. Cuando nosotros hagamos eso, nosotros empezamos a tener gozo y paz. Y entonces dejamos de preocuparnos. ¿Qué voy a hacer que no tengo casa? ¿Qué voy a hacer que no tengo trabajo? Nos ocupamos de las cosas de Dios y Dios se ocupa de las de nosotros. Porque si no hacemos eso, estamos viviendo como la gente que no tiene a Dios, que los gobiernan sus afanes. ¿Cuántas veces lo hemos dicho en la casa? Necesitamos esto, deja que Dios nos provea. ¿Cuándo? No sé. ¿Lo ha hecho Dios? Sí. Entonces, démosle el lugar a Dios siempre. Porque de esa manera lo honramos y lo alabamos con nuestra vida. Cuando en algunos lados dicen, vamos a glorificar a Dios, ¿cómo vamos a glorificar a Dios si nos estamos oponiendo a lo que Dios nos dice que hagamos? Ser hacedores de su palabra y no solamente oidores. Vamos a ver.
Padre eterno, Señor, cuántas veces te damos por recordarnos, Dios, que debemos obedecer tu palabra, Señor, que el hecho de memorizar es guardarla en nuestros corazones, para cuando se presenten las circunstancias tú traigas a nuestras mentes cómo debemos de pensar, cómo debemos de actuar, no actuando o viviendo de una manera religiosa, sino viviendo tu palabra, Señor. Para nosotros es difícil, Dios, reconocemos delante de ti que es muy difícil porque hemos vivido tantos años viviendo conforme a nuestra carne, conforme a nuestros gustos, conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestras tradiciones, conforme a la enseñanza que hemos recibido del mundo, conforme a lo que el mundo nos ofrece. Y no queremos eso, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes a caminar en tu voluntad, Señor, día con día, y que nos ayudes a llevar, Señor, tu yugo, que para nosotros debe de ser una carga ligera. Amén. Porque tú eres quien lleva la mayor parte de nuestras cargas. Dejamos en ti, Señor, las cargas de nuestras necesidades, porque sabemos que tú, como Padre nuestro, Señor, tú nos provees en todos los sentidos y nos ayudas a vivir. Ayúdanos, Señor, también a entender esto para que vivamos conforme a tu voluntad. Te lo rogamos y te agradecemos dándote toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.